Hola, buenas tardes. Soy Raquel Giner, nutricionista y intraoves, y os vamos a presentar un pequeño taller de cocina para saber preparar recetas fáciles, con truco, una manera rápida de cocinar sano, equilibrado y siempre controlando las cantidades. Esto que estáis viendo aquí es una mesa donde hemos preparado una serie de platos con unos cuantos alimentos con la referencia de un objeto, objetos que todos reconoceremos enseguida. A continuación paso a explicaros plato por plato. Aquí tenemos un plato con un ratón de ordenador y un bollo de pan. Esto equivaldría a una ración de 50 gramos de pan. A continuación tenemos un trocito de queso. 30 gramos de queso sería equivalente a 2 fichas de dominó puestas de forma longitudinal. Ahora tenemos un filete de carne roja en este caso, con la referencia de una baraja de cartas completa, que equivaldría a un rectángulo con ese grosor determinado, 100 gramos de carne. Luego tendríamos aquí un plato de arroz. 100 gramos de arroz tendrían la referencia en volumen como una pelota de tenis. Hay que decir que el arroz, la pasta y las legumbres en seco estaríamos hablando de cantidades entre 30 y 40 gramos. En cocido hablaríamos ya en cantidades sobre unos 100. A continuación tenemos un plato con fruta. Hemos escogido unas cerezas picotas, en este caso 80 gramos de cerezas corresponderían a una docena de picotas, también con la referencia del objeto, que en este caso es otro ratón de ordenador. En estos talleres de recetas sencillas, fáciles de cocinar, hablamos mucho también de, aparte de estos ingredientes que estáis viendo, como son especias, sal, limón y aceite, hablamos de las formas de cocinado. Hablamos de la plancha, el horno, el papillote, que es envolver el alimento en papel de plata, vapor y microondas. Resaltamos la técnica culinaria de vapor y microondas porque las pérdidas de nutrientes, en este caso de vitaminas y minerales, son muy bajitas. Se preservan mucho estos nutrientes porque no se somete el alimento a temperaturas muy altas, ni muy secas ni muy húmedas. Tiene la ventaja de que con estas técnicas se preserva el color, el aroma, los sabores se realzan. Ahora vamos a hablar del aliño. El aliño podemos utilizar especias, romero, hierbas provenzales, pimienta, canela, colorante, no lo que queramos, limón, sal. Si en cambio utilizamos una cucharada de aceite, o 2 o 3, o las que no controlemos, para aliñar una ensalada o para cocinar un guiso o saltear algo en una sartén, como arroz, verduras, lo que sea, veríamos que nos estaríamos pasando de aceite. Estas 3 cucharadas son 10 gramos de aceite por cucharada. Son 3 cucharadas de aceite al día. 90 calorías cada cucharada. Son cucharadas grandes, no son cucharadas de postre. 90 por 3, 270 calorías. Fijaos, si estamos aliñando una ensalada, unas verduras y queremos hacer una parte de aceite con una pizca de sal, una parte de limón, jugo de limón y orégano, por ejemplo, estaremos haciendo un macerado muy bajo en calorías porque solo estaremos utilizando una cucharada de aceite. Si no utilizamos 4 ingredientes y solo utilizamos uno, nos estaremos pasando de la cantidad de calorías en el plato, todas a costa de aceite. También es interesante tener en casa una báscula de cocina. La báscula de cocina digital son bastante concretas, bastante exactas y nos puede ayudar a, mientras estamos aprendiendo a cocinar o a hacer recetas o a saber qué alimento pesa, qué cantidad, es interesante tenerla, al menos para tenerla como una referencia. También a los pacientes en estos talleres les damos unas recetas. Estas recetas son recetas muy sencillas con los ingredientes para una sola persona. Hay que recordar que estos ingredientes son en cantidades, estamos hablando de cantidades muy pequeñitas porque nuestros pacientes de cirugía bariátrica necesitan comer muy poquito. A continuación, pues por ejemplo, podemos ver aquí una ensalada de endivias y piña con su valor calórico, que serían 292 calorías, sus ingredientes, la preparación y el valor nutricional. Para una sola persona, pues estaríamos hablando de 292 calorías.
Lo mismo unas berenjenas rellenas de verduras, como estaríamos hablando en la preparación de un pisto, hablaríamos de una ensalada de pollo. También a los pacientes les solemos dar unos trucos y unos consejos culinarios a la hora de comer fuera de casa, comer en casa y qué poner más, qué poner menos a la hora de servir la mesa. Estos trucos y unos consejos. Habría que llevar cuidado a la hora de escoger el alimento, cómo cocinarlo, en qué cantidades cocinarlo, los consejos útiles para cada día, para casa, como os he comentado antes, etc. Este es un taller de cocina muy sencillito, donde podéis ver todos los alimentos que os he estado comentando y bueno, estaríamos hablando de un día a día básico, rápido, sencillo, cómodo y sano. Muchas gracias.